Hola a todos, bienvenidos al preuniversitario Henry Ford, con una clase más, en esta ocasión, del curso para la Universidad de Cuenca. Vamos con el primer tema de lenguaje y literatura. Bienvenidos. Ok, nuestro primer tema será la comunicación oral. ¿Qué es la comunicación oral? ¿O qué entendemos como comunicación oral? Pensemos un ratito y vamos como una lluvia de ideas. ¿Qué se les viene a la mente con comunicación oral? Palabras, voz, hablar, expresarte, decir cosas, ¿no es cierto? Todo esto es parte de la comunicación oral y vamos a ver qué características principalmente tiene. Primera característica, se genera o se da mediante ondas sonoras. Llamamos a ondas sonoras justamente el sonido que sale de nuestra boca articulando las palabras. Por otro lado, la comunicación oral es efímera e inmediata. Me refiero justamente a que sucede en ese momento. Es precisa, es exacta, es justo como se tiene que dar, en otras palabras, ¿no es cierto? Muy momentánea. Se nutre o tiene, o se genera, o se ayuda de muchos elementos no verbales, algo conocido como la comunicación paralingüística. ¿A qué entendemos por comunicación paralingüística? A todo las cosas extras que tenemos en nuestro cuerpo y que pueden ayudar a comunicar, como los gestos, si movemos las cejas, si movemos la nariz, tal vez las comisuras de nuestros labios, de qué manera están, si sonreímos, no sonreímos, tal vez nuestra postura, si estamos encorvados, si estamos erguidos, si estamos con la frente en alto o por otro lado estamos tratando de evitar el contacto visual, ¿ya? Si usamos las manos, si nos damos las manos, todo esto es comunicación paralingüística y nos ayuda a determinar la comunicación o a saber cómo se está dando nuestra comunicación. Otra cosa puede ser el tono de voz y ahí viene un ejemplo muy claro. Cuando somos niños y nos mandan a hacer algo en nuestras casas, depende mucho cómo le respondamos a nuestra madre, ¿cierto? Entonces, digamos que dice, mijito, anda, dame comprando una libra de arroz. Si estás de buen humor, le vas a responder, claro, mami, e irás. En el caso, en cambio, de que es algo que no te guste mucho hacer, el tono de voz va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces le vas a decir, ay, ya voy, o ¿por qué yo? Cambia, ¿no es cierto? Entonces va a ayudar mucho el tono de voz, la manera en que lo digamos, la situación y demás. En este caso en paralingüístico, todo lo que, como decía, es parte de nuestro cuerpo, pero que no es verbal. Y por último, puede cambiar sobre la marcha. La comunicación oral, como se da inmediata, como ya lo decíamos, mientras estás hablando puedes corregirla, puedes aclararla, puedes hasta reformularla, mientras está suscitando. A eso nos referimos que puede cambiar sobre la marcha. Vamos ahora con unos ejercicios. Primero, determina el tipo de comunicación que usan quienes se dedican a practicar comedia del tipo stand-up. Entendemos a la comedia stand-up a estos comediantes que tienen una especie de monólogo en un escenario, ¿verdad? Entonces, opciones. A, mímica. B, simbólica. C, oral. O D, escrita. Analicemos cada una de las opciones. Mímica. Sí, se suele usar mímica, como ya dijimos antes, pero como elemento complementario al resto de la actividad. ¿Ya? B, simbólica. Podemos tal vez usar ciertas cuestiones simbólicas, pero también sigue siendo algo complementario. Y nos quedan C, oral y D, escrita. Obviamente estamos hablando de la parte oral. Es lo principal. Sin el monólogo, sin la voz, el stand-upero no podrá hacer su acto. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes elementos corresponden a la comunicación paralingüística o no verbal? Primero, gestos. 2, braille. 3, semáforo. 4, tono de voz.
5, risa o 6, una cruz. Aquí tenemos que escoger más de uno. Tenemos opciones para escoger más de uno. Entonces, antes de ver las opciones o de analizar las opciones, veamos estos numerales. Primero, gestos. Los gestos son parte del cuerpo, pero sin palabras, sí, ¿verdad? 2, braille. El sistema de puntos que usan a veces las personas no videntes. Es externo. 3, semáforo. El semáforo es un elemento simbólico indicador externo a nuestro cuerpo. 4, el tono de voz. Como vimos en el ejemplo, depende de cómo lo digas, ¿no es cierto? Si es que lo dices convencido, si lo dices así como que dudando, dubitativo, o si es que lo dices con mucha seguridad. Eso es el tono de voz, ¿verdad? 5, la risa. Si te sonríes, o si estás serio. En este caso, la risa es parte de nuestro cuerpo también. Y 6, una cruz. Es un símbolo, ¿no? Que para algunas personas puede significar algo, para otras no, dependiendo de sus creencias. Algo externo. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver las opciones. La A empieza con la primera, gesto, sí. 3, semáforo, externo, no, negada. B, 2, comienza por braille, externo, negado. La C, el semáforo, igual, negado. La opción que nos queda es la correcta. 1, gestos. 4, tono de voz. Y 5, la risa. Todos elementos que son parte del cuerpo humano que sin palabras ayudan a la comunicación oral. Vamos ahora con uno de los principales elementos de la comunicación oral, el contexto. Y nos referimos a contexto al entorno. ¿En qué momento, en qué situación, en qué cosa global, situación global, está pasando la comunicación oral? Como ya lo dijimos, dónde sucede, y a su vez el contexto es muy dependiente. O mejor dicho, la comunicación oral va a ser muy dependiente del contexto. Como dice una canción por ahí, depende, todo depende. En este caso, lo que digas y cómo se da la comunicación va a depender del contexto. Como esta imagen, dependiendo en dónde lo digas, resultará de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una viñeta. Vemos a dos personajes conversando casualmente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leerlo. Entonces la chica me invitó a salir y no lo creerás. Ajá. Me dijo que le gustaba y... Espera, voy a abrir una caja de ahorro. ¿Ah? ¿Para qué necesitas una caja de ahorro? Para meter ahí tu conversación y ver si me genera interés. ¡Auch! Ok. Tenemos esta viñeta muy jocosa y vamos a analizar en qué contexto se está dando esta comunicación oral. ¿Será tal vez un contexto laboral? ¿Un contexto familiar? ¿Un contexto amistoso? ¿O un contexto casual? Ok. Si le dices ese tipo de comentarios en el trabajo, lo veo complicado, ¿verdad? Generalmente tenemos otra dinámica de trabajo. Si hablamos de familiar, bueno, ya me adelanté a la respuesta. Si hablamos de familiar, es algo tal vez que pueda ser jocoso, pero dependiendo de la familia, no siempre, ¿cierto? En amistoso, con tus amistades sí puedes bromear de lo que sea. Y en el caso de lo casual, ese tipo de bromas a veces no se le hace a cualquiera. ¿Ok? Entonces la respuesta, como ya lo vimos, es amistoso. Vamos ahora con los tipos de contexto. Resulta que hay dos divisiones con las que podemos entender o comprender el contexto de la comunicación oral. Por un lado tenemos el macrocontexto. Como su nombre lo dice, macro, grande. Será entonces situaciones socioculturales, situaciones a su vez generales, ¿no? Una época, un momento específico de la historia, algo que conlleva muchas cosas, muy grande, ¿cierto? Como decíamos, situación sociocultural,
si es una revolución, si estamos en una guerra, si estamos en un momento de paz, si estamos en un conflicto. Todo esto es macrocontexto. Como podemos ver en la imagen, tenemos a 3 personas que si nos ponemos a analizar su macrocontexto, no son de esta época, ¿no? Podemos decir que son de la época de la colonia. Entonces, dependiendo de eso, muchas cosas de la comunicación oral va a cambiar. Tal vez la manera en que se expresen, los términos que usen, ¿no es cierto? Y las dinámicas sociales de ese entonces eran diferentes. Vamos ahora con el microcontexto, como su nombre igual lo dice, micro, pequeño, chiquito. En este caso, vamos a hablar de una situación en particular, o de aquellos fines, aspectos o detallitos específicos de la gente que está comunicándose oralmente. En este caso, el GIF tenemos a 3 personas que, si vamos a lo particular, son 3 chicas, lo cual ya determina tal vez ciertas temáticas de las que están conversando. Si son amigas o son conocidas, también irá variando la comunicación. Su edad, tal vez por su edad cambien de términos. Podemos analizar cosas como su ropa, por su ropa tal vez sean de una época contemporánea, ¿no es cierto? Entonces, todos estos detallitos muy específicos es el microcontexto. Entonces, vamos a ver ejercicios específicamente sobre este subtema. Primero, ¿qué factor forma parte del microcontexto que favorece este acto del habla? Aquí tenemos otra viñeta. Vamos a leer. ¿Jugamos a algo? ¿Qué tal el parchís? ¡Qué buena idea! ¿Cuál será el factor? ¿Época actual? ¿Edad de los interactuantes? ¿Cultura occidental? ¿Género de los interactuantes? Entonces tenemos la edad como respuesta correcta. Si lo analizamos más a profundidad, están hablando de jugar, están hablando del parchís. Y si vemos un poco también la cuestión verbal como en la imagen, si vemos su vestimenta, su forma de estar sentados, sus facciones, obviamente lo que más tienen en común de manera particular es su edad. Vamos con el segundo. ¿Cuál de estas frases podría ser comprendida al margen del contexto? Entendemos al margen del contexto cuando algo está muy abierto a posibilidades. O sea que no podemos establecer un macrocontexto específico ni un microcontexto específico, sino que puede jugar, deambular, darse a interpretaciones, ser una comunicación oral muy abierta tal vez. Vamos con las opciones. A. Mañana te veo. B. Hace frío. C. Ojo por ojo, diente por diente. O D. Mataron al asesino de San José. Si estamos diciendo que al margen del contexto es algo que se presta para la interpretación y puede tener muchos contextos, creo que la que mejor cuadra es la C, ¿no es cierto? Analicemos. En la A, mañana te veo, un contexto muy claro, ¿no? Está determinando hasta una temporalidad. En la B, hace frío, algo exacto, algo que está pasando. En la D, mataron al asesino de San José, un hecho específico. Mientras que en la la D era un hecho específico, mientras que la C tenemos un dicho, una frase popular, la cual puede usarse en muchos contextos y generar muchas interpretaciones. Vamos con la tercera. La Biblia cristiana, al ser un texto religioso, ¿puede entenderse de la misma manera en todas las épocas? ¿Verdadero o falso? ¿Será lo mismo leer la Biblia en la época de Cristo o la Biblia en la época de la Edad Media que leerla en el Renacimiento o que leerla en la actualidad? Y también dependerá de si es que lee a alguien creyente o alguien no creyente. Entonces, ¿será que se lee de la misma manera en todas las épocas? Falso, ¿verdad? Dependiendo el que lo lea y dependiendo el contexto o la época en este caso, se va a interpretar de diferentes formas.
Listo, pasemos al siguiente subtema, las convenciones. ¿A qué nos referimos con convenciones? Las convenciones son aquellos acuerdos, aquellos marcos de acción, puntos de referencia de los cuales tomamos o formamos parte para que se dé la comunicación oral. Pueden ser reglas o dinámicas de las situaciones en las cuales está pasando, ¿no es cierto? Es como que ya tenemos sobreentendido, ¿no? No es lo mismo las reglas del juego, por decirlo así, si estás en un momento laboral, que si estás con tus familias. Todo eso son convenciones. El modo de actuar o la finalidad que tienes al momento de hacer la comunicación o de generar la comunicación oral. Los roles sociales. Si es que soy un empleado, si soy un jefe, si soy hijo, si soy madre, si soy un desconocido, si soy una persona íntima, cercana. Y por último, todo esto podemos llamarlo el contrato de comunicación que tenemos implícito en la sociedad. ¿A qué me refiero con implícito? Que ya sabemos cómo se tienen que dar las cosas, que ya de alguna manera entre nosotros, entre todas las personas, hemos acordado cómo se hace la comunicación oral, de qué maneras vamos interviniendo, ¿ok? Y este contrato cabe recalcar que es entre todos los pertenecientes al acto comunicativo. O sea, no solo al que habla hace rato, sino también al que está tal vez escuchando o va a intervenir después, e indiferente o independientemente del número de personas, ¿ok? Entonces, como ya dijimos, puntos de referencia. Por ejemplo, en la imagen podemos ver dos chicas, un centro de tatuajes, y dependiendo de eso, la convención va a cambiar, ¿cierto? Tal vez diálogo, tal vez qué finalidad tienen, los roles, pues, la tatuadora hablará de una manera, la cliente de otra y demás. Entonces, ¿cuáles son estas convenciones? Primero tenemos los turnos en la conversación. Nos referimos, por supuesto, al momento en que tenemos que hablar. Y, por supuesto, respetarlos, ¿no? Mientras el uno habla, el otro calla. Mientras el otro habla, yo también me callo, ¿no es cierto? O si estamos en un debate, tal vez intervenir o cortarle o tal vez pedir la palabra de manera cortés, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un meme más bien de alguien que no respeta mucho el turno de la conversación. La escucha activa. Nos referimos con escucha activa a prestar atención. Es un acto hasta de respeto con el otro, ¿no es cierto? A estar atentos a la comunicación, al acto comunicativo. En este caso tenemos una imagen donde, bueno, es muy interpretativa, pero la muerte le dice a la chica, ¿estás tal vez filtreando conmigo? ¿O estás coqueteando conmigo? Obviamente entendiendo por lo que está haciendo ella. Entonces hay una escucha activa y ella está prestando la atención. El respeto a los puntos de vista. No importa qué tan tergiversado, qué tan diferente al tuyo sea el punto de vista de la otra persona, hay que respetar. No importa si el tema es controversial o no. Puede ser sobre qué se desayuna, algo muy sencillo, como temas mucho más complejos, como la religión, como la política. En cualquiera de los contextos y en cualquiera de los ámbitos se debe respetar el punto de vista del otro. Que no se comparta no quiere decir que tengas que amedrentar al otro. Y por otro lado tenemos la convención de que el emisor y el receptor tienen que ser predeterminados y libres. Esto nos referimos a la famosa libertad de expresión. Yo puedo decir, tú puedes decir. Si algo no me gusta, yo puedo callar y salir del acto comunicativo, como puedo quedar. Yo soy libre y predeterminado en si es que voy a seguir hablando, si no voy a seguir hablando, lo que quiero hablar y lo que no quiero hablar, ¿ok? Entonces, vamos ahora con ejercicios de esto. Primer ejercicio. ¿Qué es el contrato de comunicación? A. La observancia de ciertas reglas de comunicación por parte de quien emite los mensajes. B. La forma de planificar la realización de los géneros orales. C. Estrategias para efectuar una correcta expresión oral. O D. Un pacto entre emisores y receptores para saber cómo actuar en un acto de habla. Analicemos las opciones.
La primera, la palabra clave que podemos tomar ahí es la observancia, reglas, si hablamos de reglas, y por ahí dice de quién emite los mensajes. ¿Era de solo quien emite o de todo el conglomerado? De todo el conglomerado, ¿verdad? Entonces, negar. Vamos con la B. La forma de planificar la realización de los géneros orales. Todavía no hablamos de géneros orales, y si hablamos de planificar, como que no cuadra, ¿no? No. La C. Estrategias para efectuar una correcta expresión oral. Las estrategias ya es algo individual y dependerá mucho de cada persona, más no es algo que entre todos se acuerden, ¿no es cierto? Y por último, entonces, tenemos la D, la cual será la respuesta. Un pacto entre emisores y receptores para saber cómo actuar en un acto de habla. Como ya lo decíamos, de alguna manera, todos los que estamos en el acto de comunicación, sabemos cómo se va a actuar, qué se va a decir o cómo decirlo. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué convención de la comunicación oral formal se ha roto en este caso? Tenemos la captura de una noticia que dice: la CONAIE rompe el diálogo y pide la renuncia del presidente. El Consejo Ampliado de la CONAIE decidió abandonar el proceso de diálogo con el gobierno y exigir la renuncia del presidente Guillermo Lasso por su incapacidad de gobernar. ¿Qué será que se está rompiendo aquí? ¿Los turnos en la conversación? ¿La escucha activa? ¿La libertad de acción? ¿O el respetar los puntos de vista? ¿Turnos de conversación? El un lado decidió romper el diálogo. Podría ser, pero no es tanta la situación, ¿no es cierto? La escucha activa. Estuvieron dispuestos a escuchar lo que dice el otro. La libertad de acción. Ambos fueron libres de decir lo que necesitaban. Y la última, respetar los puntos de vista. Ok. La respuesta correcta es la escucha activa, porque la CONAIE simplemente no quiso seguir escuchando, no quiso seguir en el diálogo y decidió salir. Tal vez hubo turnos de conversación, tal vez hubo libertad de acción y por supuesto tal vez se respetaron puntos de vista, pero aquí el que se rompió específicamente es la escucha, porque la CONAIE simplemente rompió el diálogo. Listo. Vamos ahora con un tema adherido a la comunicación oral, que son las cortesías para la comunicación. Resulta que nosotros al comunicarnos tenemos que tener ciertos elementos que nos ayuden a que la comunicación oral se dé de manera correcta, cortés, amable y que ayude a que la comunicación pueda fluir, ¿ya? Entonces, primerito tenemos algo llamado las máximas de Grice. Grice es un filósofo, investigador, que ha ayudado con muchos aportes a la comunicación activa. En este caso, las máximas de Grice son las siguientes. Primera, la de cantidad. Ni más ni menos, hay que hablarlo justo, ¿ya? La de calidad, que no digamos falsos, que si es que no tienes las pruebas suficientes de la veracidad de lo que vas a decir, no lo digas, ¿ya? En otras palabras, una contribución verdadera. De pertinencia o relevancia, que sea oportuno, ¿no es cierto? Que aporte algo, que sume, que sea parte del contexto del que estamos hablando. Y de modo o de manera. En otras palabras, que seas perspicuo. Nos referimos a un sinónimo, perspicaz, o que seas preciso, ¿ya? Que lo digas de manera adecuada a la situación, cortésmente, ¿ok? Ahora vamos con los elementos en el mensaje que también tienen que tomarse en cuenta. La claridad, como ya lo dijimos. Sé preciso, sé exacto. Di las cosas sin ambigüedades, sin rimbombancias, sin irte por las ramas, sino lo más exacto posible. La brevedad, ya lo dijimos, no te vayas por las ramas, al grano, como se dice, ¿no es cierto? La cortesía, si es necesario saluda, sé muy amable en tus palabras,
trata de indagar la conversación, ¿cierto? De una manera que no ofendas. Y por último, la cercanía. Siempre el mensaje debe ser muy, ¿cómo se podría decir? Muy directo en el sentido en que le llegue al otro. Entonces trata de generar esta cercanía, de que no se sienta que estás invadiendo el espacio o que estás diciendo algo que al otro ni siquiera debería importar, sino más bien que sea muy preciso, ¿no? Como ya dijimos, evitar ambigüedades, ser muy claros, precisos, todo esto es parte de las cortesías para la comunicación. Vamos a hacer una revisión última antes de los ejercicios. Máximas de Grice, de cantidad, ni más ni menos, de calidad, algo verídico, de pertinencia o relevancia, algo importante, de modo o de manera, que sea de una correcta forma de decir. Elementos: claridad, brevedad, cortesía y cercanía. Ok, vamos ahora con los ejercicios. Primero, ¿qué máxima de Grice inobservan las fake news? Recordemos o traduzcamos que fake news significa noticias falsas. La máxima de cantidad. Una fake news se pone a revisar si es mucho o poco. Máxima de calidad. ¿Algo verídico, no verídico? Máxima de relevancia. ¿Está dentro del contexto? ¿Es importante, no es importante? Máxima de modo. ¿Lo está diciendo correctamente? ¿No lo está diciendo correctamente? La respuesta correcta será la B. Máxima de calidad, porque como ya lo dijimos, es una fake news, es una noticia falsa, por ende no es verídica, no tiene suficientes fundamentos. ¿Ya? Vamos con la segunda. ¿Qué máxima propuesta por Grice se inobserva en este mensaje? Ahora vamos con algo más bien, una noticia. Dice: muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. Un lenguaje bastante extraño, ¿no? ¿Será una máxima de modo? La manera en que lo está diciendo. ¿Será una máxima de relevancia? ¿Es importante lo que está diciendo? Una máxima de cantidad. ¿Hay mucho texto? ¿Muchas palabras? ¿O de una máxima de calidad? Si lo volvemos a leer, muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto, lo que no observa es la máxima de modo. Está diciendo la noticia de una manera no muy respetuosa o de acorde, ¿verdad? Vamos con el último ejercicio, el tercer y último ejercicio. ¿Qué características recomendadas para un mensaje reúne este clip? Podemos señalar más de uno. Vamos a ver este video. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas? La mayor parte de la gente suele pensar que el país con la mayor cantidad de islas es Indonesia. Sin embargo, no es correcto, ya que este país se ubica en el puesto número 5, con un total de 7.500 islas, aunque sí hay que decir que este país tiene la mayor cantidad de islas habitadas del mundo. Pero entonces, moviéndonos más al norte, Canadá es el cuarto país con un total de 52.000 islas, las cuales por sí solas ya podríamos pensar que son demasiadas. Sin embargo, siguen estando muy lejos de los primeros lugares, ya que sorpresivamente para muchos, los países nórdicos poseen la mayor cantidad de islas en el mundo, pues tan solo estos tres países controlan el 76% de ellas, siendo Suecia quien se corona con el primer lugar con 267.000 islas, y aunque la mayoría de ellas son literalmente gigantes pedazos de rocas inhabitadas, ciertamente para Suecia son muy importantes. Tanto es así que en esta región podemos encontrar la división más loca y tonta del mundo, justo aquí enfrente de Suecia y Finlandia, cuya frontera se trazó después de 100 años de disputa. Listo, entonces vamos a ver las opciones. A, claridad. B, cortesía. C, brevedad. O D, cercanía. ¿Qué características vimos en este clip? El chico era muy claro. Fue cortés. Fue muy breve. Fue muy cercano. ¿Cuáles serán las más obvias? Por un lado tenemos la claridad, ¿no es cierto? Dijo la información que necesitaba decir, muy directamente. Y por último, la brevedad. Lo hizo cortito, pero entendido, ¿no es cierto? Entonces, estos son los ejercicios de comunicación oral. Listo, hemos revisado el primer tema, mejor dicho,
del curso de Lengua y Comunicación y Literatura para la Universidad de Cuenca, lo que era la comunicación oral. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar presente en este video. Recuerda que cualquier dato extra, ejercicio y demás información ingresaremos en la parte de abajo en la casilla de descripción donde puedes revisar, y también no olvides darle su respectivo like y compartirlo en red, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que el preuniversitario Henry Ford te está siempre capacitando para que tú sigas creciendo. Muchas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.